tenemos una jaula sin una única espira, bien, pues el flujo a través de esta espira va a ir variando con el tiempo porque el campo va girando y al ir girando generará en la espira una fuerza electromotriz E que generará una intensidad I. La fuerza electromotriz depende de la velocidad, en este caso está calculado como la velocidad lineal y el campo B, esa velocidad lineal será omega por R, y entonces tenemos que dependerá de la velocidad del campo B y de la longitud, y generará una intensidad perpendicular a las dos, como podemos ver que la fórmula viene del producto vectorial de B por V. Bien, esa intensidad dentro del campo B es la que decíamos antes que por la ley de Lorentz genera de nuevo, como tenemos un producto vectorial, tiene una dirección perpendicular, de forma que sí va a tener la misma dirección que la velocidad lineal que tenía el campo magnético y va a ser proporcional a la intensidad y al... ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia de velocidades, es decir, el movimiento relativo entre estátor o el campo del estátor y el rotor, es la causa del funcionamiento. Si dejase de haber movimiento, entonces, es decir, movimiento relativo, entonces dejaríamos de ser un par motor. Si observamos más en detalle los campos magnéticos que interactúan, tenemos un campo que va desde el exterior hacia el interior, es el campo del inductor, y cuando aparecen intensidades en el rotor, aparece un campo magnético alrededor de la forma circular, y si sumamos estos dos, pues aparece un campo magnético, de alguna manera, deformado, que hace que tengamos más líneas de campo a un lado del rotor. Eso lo que hace es desplazar el punto de apoyo de la fuerza que aparece por la de Lorentz, y la desplaza hasta la ranura. Esto es una ventaja porque provoca que el esfuerzo mecánico no lo tengan que soportar los cables. Es decir, al no estar, si se aplicase sobre la propia espira, esas fuerzas estarían comprimiendo el aislamiento de la espira y pudiendo provocar roturas. Sin embargo, al aplicarse sobre la ranura, mejora las resistencias mecánicas de la máquina. Vale, hemos hecho mucho hincapié en que ni el imán de la escalera, ni el campo magnético y la jaula de ardilla giran a la misma velocidad. Esa es la clave de que estas máquinas se llamen asíncronas, porque la velocidad de rotación nunca será la de sincronismo. Vale, aquí tenemos una explicación desde el punto de vista de las ecuaciones dinámicas. Tendríamos el par T menos el par resistente T sub R será igual al momento de inercia del motor por la aceleración angular. Pero claro, en el momento en que la velocidad alcanzará un equilibrio, quiere decir que la velocidad, la variación de la aceleración angular o la variación de la velocidad va a ser cero. Cuando la variación de la velocidad es cero, quiere decir que el par motor y el par resistente se han igualado. Por lo tanto, para que exista una velocidad de equilibrio, el par motor tendrá que ser igual al resistente. Como el par resistente nunca es cero, porque siempre tendremos algún rozamiento, el par motor nunca puede ser cero. Si el par motor no es cero, entonces necesitaremos que haya una intensidad, necesitaremos que haya una fuerza, necesitaremos que haya una variación del flujo y por tanto la velocidad de equilibrio nunca podrá ser la de sincronismo. Bien, ahora que hemos hecho tantísimo hincapié en que existe una diferencia de velocidades, podemos entrar en la definición del concepto de deslizamiento. ¿Vale? El deslizamiento será la diferencia en tal por uno de velocidades. Vemos que es la velocidad de sincronismo menos la de rotación partido de la de sincronismo. Y si operamos con la definición de estas velocidades, poniendo esas velocidades en función de las frecuencias,
tenemos que da también una relación entre la frecuencia del inducido y la frecuencia del inductor. De forma que, si tomamos, por ejemplo, casos extremos, cuando el rotor está parado, el deslizamiento es 1 y las frecuencias son iguales. Equivaldría a un transformador. Pero si el rotor va a la velocidad de sincronismo, el deslizamiento es 0 y no tendríamos frecuencia en el inducido, es decir, no tendríamos inducción, que se corresponde con lo que veíamos antes de un par rotor 0. ¿Vale? Es interesante ver que no solo modifica la frecuencia, ¿vale? Hemos visto que la frecuencia del inducido va a ser modificada por S, pero también tiene otro efecto. ¿Vale? Si partimos del rotor parado, la velocidad es 0, el deslizamiento es 1, las dos frecuencias son iguales, y la tensión inducida en el primario será 4 por el factor de forma, que es 4,44 porque es senoidal, otro factor de devanado, o diferentes factores de devanado, número de espiras, frecuencia del primario y flujo. Y en el secundario es lo mismo, pero con los valores de secundario. Además, como F1 es igual a F2, tendremos que la tensión o la fuerza electromotriz inducida en secundario será 4,44 por K2, N2, F1 y flujo máximo. Vamos a considerar que el rotor empieza a girar. N va a ser distinto de 0, el deslizamiento ya no va a ser 1 y F2 ya no va a ser F1. En esa situación consideraremos, llamamos a la tensión o la fuerza electromotriz inducida E2S y será la misma expresión que E2 cuando la expresamos en términos de F2, pero claro, ahora ya no podemos sustituir F2 por F1, sino que tenemos que sustituirlo por S por F1, porque F2 ya no es igual a F1, es igual a S por F1. En esa situación observamos que E2S va a ser igual a S por la E2 antigua que teníamos, la E2 que tenemos cuando el rotor está parado. Por lo tanto, la tensión o la fuerza electromotriz inducida en el secundario depende del deslizamiento también y es proporcional al deslizamiento. Muy bien, pues dejamos aquí la explicación del principio de funcionamiento. Continuamos con lo siguiente en los próximos vídeos.